Bienvenidos, bienvenidas a la función de hoy del Cine Debate. Continuamos con el tema de derechos humanos. El día de hoy se presentará la película 1000 de 2008. Estarán posteriormente en este debate dos queridísimas maestras de los posgrados, la doctora Irene López Oller y la maestra Diana Lara Espinosa. La película es larga, entonces comenzaremos ya y posteriormente para que tengamos seguramente debate muy rico. Procederemos con la presentación. Adelante, gracias. Ya, muy bien. Buenas noches. Vamos a comenzar el cine debate. Recordemos que estamos dentro del ciclo, y dentro de ese ciclo, subciclo que tiene que ver con los derechos humanos, y bueno, está claramente marcada la temática en esta película. De hecho, se ha vuelto un clásico dentro de la lucha por los derechos de las diversidades sexuales, y en este caso, bueno, vamos a contar con la presencia de dos colegas que nos harán favor de decir nada más rápidamente de la película, porque siempre digo algo, solamente lo que ya todo el mundo sabe, ¿no? O sea, la nominación del Oscar de Chappelle, lo que tiene que ver con James Franco, y recomendarles otras dos películas que van relacionadas a esta, una muy reciente que es Un corazón normal, la otra Howl, que es sobre un movimiento beat de unos poetas homosexuales que además interpreta James Franco, y que también tiene que ver con toda esta lucha por los derechos de los homosexuales. Y bueno, nada más yo venía pensando para acá y decía, bueno, porque siempre estas películas las empezamos, y en la facultad de Derecho, en el programa de Derecho, que tantas acciones afirmativas, inclusiones habría, ¿no? Yo conozca, no conozco ningún profesor o profesora homosexual en el posgrado en Derecho, sí en otras universidades. Declarado, claro. O sea, claro, pero ¿por qué no se declara? Pues es también una cuestión interesante. Tengo otros colegas en otras universidades que sí son, pero ya eso se te lleva a pensar, ¿no? O sea, ¿en dónde están? Porque lo hicimos el ejercicio cuando hablamos de los derechos de las mujeres. Lo mismo podríamos decir con los estudiantes. Bueno, cedo el uso de la palabra primero a Irene y luego pasamos a ti. Muy bien, muchas gracias, buenas noches. Bueno, miren, particularmente yo me voy a referir a los derechos civiles, ¿sí? Los derechos civiles en general pues son prerrogativas que son reconocidas por el sistema normativo para todos los individuos de nuestro país y de cada país. Bueno, ¿cuál es la finalidad de estos derechos civiles? Evitar la represión ejercida por el gobierno o por cualquier tipo de grupo, ya sea político, religioso o de cualquier ideología. Buscan también estos derechos civiles, su finalidad es garantizar la participación de todo individuo en la vida civil y política de cualquier país en igualdad de condiciones y sin ninguna discriminación. Los derechos civiles son una categoría inagotable, no podríamos mencionar todos, básicamente nada más señalaremos algunos y con referencia a la película que acabamos de ver. Bueno, ustedes vieron cuáles son los derechos civiles vulnerados en esta película. Por ejemplo, el derecho a la vida, ¿no? El derecho a la vida porque fue el asesinato de dos personas. Esta lucha culminó con el asesinato de un alcalde que fue George Moscone, y del protagonista Harvey Milk, supervisor de la ciudad de San Francisco. De igual manera, otro de los derechos vulnerados, de los derechos civiles, fue el derecho a la integridad corporal.
¿Por qué el colectivo homosexual fue reprimido en diversas ocasiones por el gobierno, con la fuerza policíaca, por el simple hecho de manifestarse? Y es terrible ver cómo este grupo que lo sectorizaron, esta comunidad homosexual que fue sectorizada al barrio Castro, tenían que defenderse mediante silbatos que guardaban en el bolsillo o se colgaban. También otro derecho vulnerado es el derecho al honor. Como ustedes vieron, Anita Bryant y el senador fueron quienes Briggs encabezaron todo un movimiento para denigrar y descalificar a los homosexuales, además sin ningún fundamento, calificándolos de ser degenerados, reclutadores de menores para abusar sexualmente de ellos, e incluso los acusaron de ser pedófilos. Bueno, y en esto interesa resaltar que los delitos sexuales no son cometidos en su mayoría por homosexuales, sino por personas que fueron abusadas en la infancia, ya sean homosexuales o heterosexuales. La orientación sexual no tiene ninguna incidencia en el abuso sexual, simplemente depende de quienes fueron abusados en la niñez. El derecho a la no discriminación, y eso tiene que ser por cualquier motivo. La no discriminación, en principio, por la orientación sexual, por la errónea idea de que los homosexuales constituyen un peligro para formar la familia tradicional, por la creencia de que su forma de vida atenta contra los valores, contra las buenas costumbres e incluso contra la misma naturaleza. Bueno, y conforme a la tradición romano-canónica judeocristiana, las uniones de personas de distinto sexo se considera que no pueden tener fines procreativos, entonces por ese motivo se le considera que son uniones contra natura. También el derecho a la no discriminación lo pudimos observar en el caso de la imagen. Ustedes vieron que cuando Milk se postula para ser supervisor en la primera ocasión, tenía el pelo largo, se vestía con jeans y después tuvo que cambiar su imagen para no ser considerado un hippie, ¿no? Entonces, bueno, le cortaron el pelo, ya su vestimenta fue formal. E incluso en la actitud de Mills podemos ver materializada la idea prejuiciosa de que como te ven, te tratan. Esto pues debe ser inadmisible hoy en día porque el derecho a la no discriminación es por cualquier motivo y además no tiene que ver con la imagen. Yo siempre he sostenido que el hábito no hace al monje y, por ejemplo, en nuestra carrera, ¿a cuántos maestros oímos decir que si no pareces un abogado, simplemente no lo eras? ¿Y cuántas personas que no parecen abogados, pues simplemente tienen muchísimo más ética, se conducen con más profesionalismo que quienes están trajeados y son verdaderos bandidos? Porque nuestra profesión, desgraciadamente, no goza de muy buen prestigio, ¿verdad? Diana, no sé si quieres seguir. Gracias. ¿Sí? Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Gracias. Voy a iniciar con una frase que le escuché a una comediante afroamericana en la época de la primera elección de Obama, en la que en la misma elección también se decidía si se revocaba el matrimonio igualitario en California. Se revocó. Los principales activistas de revocar el derecho al matrimonio igualitario fueron las personas afroamericanas de la comunidad cristiana, bajo el argumento de elaborar las buenas costumbres, la religiosidad, la familia tradicional, etc. Y este comediante dijo en un show de Ellen DeGeneres, que es una comediante declarada gay, dijo, ella afroamericana, dijo: yo no llegué cuando era adolescente con mi madre a decirle: mamá, tengo que decirte algo, espero que no dejes de creerme, soy negra. Por supuesto, no tuvo que presentarse, porque es quien es ella. Estaba en un ambiente que acepta quién es ella.
exactamente lo mismo que debería pasar en el ambiente homosexual, que las personas puedan presentarse ante el mundo sin ningún conflicto, sin ningún rechazo, sin ningún problema de aceptación. Yo incluso sostengo que el hecho de que un adolescente gay llegue con sus padres o madres a decirles soy gay, ya implica un ambiente hostil en el que tiene que presentarse. En realidad deberíamos poder llegar con nuestra pareja, heterosexual, homosexual, bisexual, sin ningún problema, sin ninguna necesidad de explicarnos, de decir soy así, soy de esta manera. Y esto tiene que ver con algo que introducía la doctora Irene, que es la no discriminación. Nosotros tenemos un derecho a la igualdad que abarca 4 dimensiones. La igualdad, la formal, que está en la ley, que dice somos iguales, como que no tiene más sentido que el reconocimiento legal o constitucional. La igualdad sustantiva, que hace efectiva ese derecho formal, lo hace real a través de medidas de igualdad, acciones afirmativas y diversos tipos de acciones para que realmente se garanticen los derechos, en particular la equidad. La no discriminación, y uno que es fundamental, que es el derecho a la diferencia. Tengo derecho a ser diferente. ¿A quién? A todo el mundo, porque todos los seres humanos somos diferentes y precisamente porque somos diferentes tenemos los mismos derechos. Entonces, yo tengo derecho a ser diferente. Y esto tiene que ver también con la imagen, de lo que también hablaba la doctora Irene. ¿Cuántas veces hemos oído? Yo no tengo problemas con los varones homosexuales, pero no tienen por qué vestirse así, no tienen, o como decía el otro supervisor, ¿por qué tienen que salir desnudos a la calle en su manifestación, etcétera? Pues porque así soy. Y tengo todo el derecho de presentarme ante el mundo como soy. Y el mundo tiene que entender que así como yo respeto a las otras personas por quiénes son, cómo se visten, cómo se presentan al mundo, cómo hablan, yo tengo el derecho a expresarme de esa manera. Hay solo 2 reglas en la diversidad sexual y tienen que ver con respetar a la otra persona, es decir, que otorgue su consentimiento para, una cosa es una manifestación y otra cosa es una exhibición, por ejemplo, genital, que tiene que ver con exhibicionismo, y por otro lado, que las personas que participan tengan conocimiento, conciencia y capacidad de comprensión en los actos que están realizando. Entonces, el punto es, vamos a presentarnos y a dejar que el otro ser humano se presente ante el mundo tal como es para respetar su derecho a la diferencia. ¿Pueden no gustarnos? Sí, pero no podemos involucrarnos en actos contrarios a. Ahora bien, ahí hay 2 puntos importantísimos. Se habló toda la película de tolerancia. Ojo con tolerancia. Tolerancia es te aguanto, te soporto aunque no me agrades. Aquí estamos hablando de respeto, es el siguiente paso. Se ha hablado de tolerancia en derechos humanos mucho tiempo. Aquí estamos hablando de respeto. Respeto es, así eres, puede gustarme o no me gustarme, pero yo te respeto tal como eres, yo acepto quién eres y jamás cometo un solo acto verbal, escrito, material, que implique desconocimiento de tu dignidad como ser humano y por tanto de tu derecho a ser igual, a tener los mismos derechos y a no ser instrumentalizado o instrumentalizada. Bueno, dentro de otros derechos civiles que se ven vulnerados en la película está el derecho de participar en la vida civil y política, en este caso de San Francisco. Bueno, nunca había sido elegido para un cargo de elección popular un gay, ¿no? De forma circunstancial, Milk se convierte en activista y posteriormente en candidato a supervisor de la ciudad de San Francisco en varias oportunidades. En primer lugar, el activismo comienza cuando con su pareja funda un negocio de fotografía y atrae a los miembros de la comunidad homosexual. Luego también ayuda a los traileros a boicotear una cerveza y le solicita como una especie de cambio, ¿verdad? O sea, de reciprocidad, que se incluya en el trabajo de traileros a homosexuales. Al perder en varias ocasiones su postulación para supervisor de la ciudad de San Francisco, pues eso lo empodera más para poder incluso planear de mejor manera su campaña hasta que llega a vencer en 1978.
Otro de los derechos vulnerados, de los derechos civiles, es el derecho a reunirse y expresarse. Ustedes pudieron ver la brutalidad policíaca con la que se confrontó el movimiento homosexual. De la misma manera, tampoco estaba permitido el derecho de asociación. La asociación se les negó, en principio, para asociarse a la Cámara de Comerciantes de San Francisco, a pesar de que tenían un negocio comercial de fotografía. Y luego tampoco podían asociarse para la defensa de sus propios derechos y para contender políticamente. Otra cuestión muy importante fue diversas leyes que se promulgaron en la época en la que Milk estuvo luchando en San Francisco, relativas precisamente a evitar que los homosexuales pudiesen hacerse de una vivienda. Es decir, tampoco podían ejercer el derecho a la propiedad. Y también, ¿cómo iban a ejercer el derecho a la propiedad si se pedía el despido de los mismos por la orientación sexual, tan solo por trabajar como maestros o simplemente por trabajar como personal escolar? El derecho a la seguridad. Bueno, ustedes vieron que nunca se le dio ningún tipo de importancia, relevancia a los crímenes cometidos dentro del barrio gay. En el Castro fueron varios los homicidios que se perpetraron y sin embargo nunca las autoridades y en general la policía los investigó al considerar que eran crímenes como de menor importancia, y todo esto por el desprecio a la comunidad homosexual. El derecho a la libertad. El decir, por ejemplo, la señora Anita Bryan que la homosexualidad es ilegal, bueno, ya es una manifestación gravísima, y que además no se les podría conferir reconocimiento a sus derechos civiles, porque era tanto como reconocerles los derechos a las prostitutas y a los ladrones. Eso me parece casi lo mismo que sucede aquí en México con los feminicidios, ¿no? Se asesinan mujeres y luego preguntan, bueno, pero ¿ustedes saben a qué se dedicaban estas mujeres? Pues sí, eran prostitutas. Eso no es cierto, algunas lo eran, y eso no les da el derecho de asesinarlas de la manera como las asesinaron, de torturarlas, ¿no? Lo mismo en el caso de la comunidad lésbico, gay, travesti, transgénero, transexual, bisexual, intersexual. O sea, por tener una orientación diversa, eso no les da en lo más mínimo la facultad de torturarlos y asesinarlos. Bueno, ahora respecto... Bueno, si quieres, Diana, seguir. Yo me voy a atrever a disentir solo en un término con la doctora Irene respecto a la diversidad. La diversidad sexual, en realidad, son todas las posibilidades de expresión sexual que tenemos, y eso incluye la heterosexualidad. Es decir, todas las formas en que nos expresamos sexualmente, en que gozamos del placer sexual y nos satisfacemos sexualmente, que decía hay dos reglas nada más, que es consentimiento de las partes que participan, no tienen que ser dos, pueden ser las que sean, pero consentimiento y capacidad plena de comprensión de los hechos. Entre ellas, en la primera está el hecho de decir no, y que ese no signifique en cualquier momento no, un no efectivo. Por cierto, que quienes mejor cumplen esas reglas son las parejas swingers. Los grupos swingers tienen como reglas básicas de acceso el no. Es decir, entra una pareja, generalmente son grupos swingers heterosexuales, entra una pareja y esa misma pareja debe salir. Esa pareja se sienta en una mesa, decide y acepta en el momento que quiera, si tiene o no contacto, desde verbal hasta sexual, con otra pareja, y también decide que el más mínimo no implica no insistas. Y si alguien insiste, le sacan del lugar. Una regla que debemos ocupar en la calle.
por cierto, ¿no? Voy a también atreverme a tratar de romper algunos mitos. Uno, todavía hace 3, 4 años, no voy a decir quién, pero en un curso de docentes aquí en nuestra querida Facultad de Derecho, hablando de la homosexualidad en la facultad, hubo una profesora que hizo una pregunta. Dijo, bueno, sí está muy bien eso que están hablando, pero la homosexualidad nace o se hace en este siglo, pero bueno. La respuesta que vino a mi cabeza, claro que no la planteé, porque no me... ¿Perdón? Ah, no, por supuesto que nombres no. La respuesta que vino a mi cabeza, la pregunta no era para mí, así que no la respondí, es A, nadie elige su orientación sexual. B, si la eligiésemos, ¿qué? Si yo decidiese probar en mi experiencia sexual algo distinto a lo heterosexual, ¿qué? ¿En qué afecto a la otra persona si yo cumplo mis 2 reglas? Consentimiento de la persona que participa o las personas que participan conmigo, y que todas las personas que participan conmigo saben lo que están haciendo y sus consecuencias. Entonces, ¿por qué este profundo rechazo a la posibilidad de experimentar nuestra sexualidad? Ya decía Freud que somos bisexuales originales, y que podemos precisamente ir eligiendo y prefiriendo y decidiendo y optando y conociendo y experimentando, que creo que esa es la base de todo. Otra, minoría, el concepto de minoría de la homosexualidad. Hace muchos años, en los 60s, que Kinsey lo destruyó. Y seguimos hablando de la homosexualidad como minoría. En la misma película él habla del 10%. En realidad, las personas heterosexuales son el 50% de la población mundial. Cuando hago esa afirmación, no quiero decir que el otro 50% sea gay. Estoy diciendo que el otro 50% es homosexual, bisexual, pansexual, demisexual. Eso incluye las orientaciones sexuales, que no son nada más homosexual, heterosexual y bisexual, como pueden ver. Eso incluye las identidades de género, femenino y masculino, que pueden aplicarse independientemente del sexo, independientemente de la relación sexual. Eso incluye las orientaciones amorosas, que tienen que ver con poliamor, viejas, etc. Eso incluye las identidades sexuales, que tenemos que hablar de hombre transexual, mujer transexual, etc. E intersexual, también de sexo. Es decir, todo lo que no es puro heterosexual, conservador, tradicional, absoluto, es el 50% de la población mundial, pero minoría, ¿no? Y no porque no debamos atender si fuese minoría, sino observemos que hay algo más allá de lo que nos han enseñado. De, por ejemplo, este concepto de familia que tiene que ver con papá, mamá, hijitos, y en ese orden de importancia, cuando en realidad tenemos un sinnúmero de posibilidades de formación familiar, porque la familia no es ni exclusivamente la reproductiva ni exclusivamente la heteroparental, sino aquella que nos permite una convivencia, una cohabitación, un proyecto de vida y de cuidado mutuo y de crecimiento y desarrollo personal. Entonces tenemos a las familias lesboparentales, homoparentales, a las familias extensas, a las familias nucleares, a las familias constituidas por progenitores divorciados o divorciadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas las opciones que implican cuidado y atención, en lugar de limitarla exclusivamente a una sola forma de familia. Bueno, podemos tener un sinnúmero de derechos civiles que fueron afectados a lo largo de la película, pero yo quiero hacer unas reflexiones en cuanto a otras cuestiones. Por ejemplo, la película nos deja otros mensajes que no se restringen únicamente al ámbito jurídico, ¿no? Como vieron, Milk empezó su activismo a los 40 años. Muchas personas en este país a los 40 años sienten que ya están acabadas, cuando todavía ni siquiera ha empezado la parte más feliz de su vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles? Que nunca es tarde para comenzar un sueño, una meta o un proyecto. Siempre hay tiempo. También, la aceptación de quién eres, eso es algo muy importante. Ese es otro mensaje que nos deja la película. ¿Cuándo se manifiesta él como homosexual de forma pública? Hasta los 40 años, ¿no? Cuando conoce a su pareja Scott. ¿Qué pasó con su vida? Vivió una vida de sufrimiento, aparentando quien no era, tanto en su familia, en su trabajo,
con sus amigos. Entonces aprendió que la aceptación pública a su orientación sexual trajo grandes problemas. Entre ellos lo menciona: causó que 3 de sus parejas se deprimieran hasta el punto de quererse suicidar, porque él los escondía, no los admitía de forma pública. Entonces, ¿cuánto tiempo duró Milk aceptándose públicamente como homosexual? 8 años. Y fue, yo creo que la mejor parte de su vida. Por su experiencia precisamente culminaba, como ustedes pudieron ver, a que todos los activistas homosexuales se manifestaran públicamente ante todos los entornos de su vida, familiares, amigos, trabajo, para ser libres y para ser felices. Otro mensaje: quien persevera alcanza. ¿Cuántas veces no contendió para el cargo de supervisor, para el mismo cargo? Y lo perdió y seguía, hasta que lo logró finalmente. Tuvo tal compromiso en su convicción en la defensa de los derechos homosexuales que incluso dejó a un lado su vida personal. ¿Y qué pasó? Que perdió 2 parejas, una de forma totalmente trágica. Claro, este chico tenía un serio problema, ¿no? Ya no dependía directamente de Milk, sino de un problema de seguridad, de falta de autoestima. Pero el otro chico también decidió abandonarlo, aunque al final nosotros vemos que él siguió su legado hasta que muere en 1995 por complicaciones con el VIH. También, no se necesita toda la vida para tener grandes logros. ¿Saben cuánto tiempo duró Milk en su encargo? 1 año nada más, porque fueron muchas las veces que contendió, pero realmente ejerciendo el poder solo duró 1 año. Y en ese tiempo logró cosas muy importantes. La primera ley que en Estados Unidos se promulgó respecto de los derechos homosexuales, que tuvo lugar en San Francisco. Por algo San Francisco es la capital de los homosexuales en Estados Unidos. Y algo muy importante, que no se aprobara la propuesta 6 de Anita Bryant y del senador Briggs, relativa a los despidos injustificados de las personas por razón de su orientación sexual, particularmente en el ámbito de la docencia. Quienes fueran maestros, nada más eran reclutadores de menores, ¿sí? Entonces, bueno, imagínense 2 cuestiones tan relevantes en 1 año. Y bueno, no se sectorizó, porque lo que pasa a veces con los activistas, o activistas de todos tipos, ¿no? Activistas homosexuales, activistas feministas, activistas de todo tipo, es que sectorizan. Ah, no, nada más somos nosotros, los demás no, cada quien que luche por su causa. En realidad fue incluyente. Fue incluyente con personas de raza negra, con asiáticos, con hispanos, con mujeres, con personas de la tercera edad. A todos los incluyó, incluso buscó el voto de estas personas y gracias a ellos ganó y representó a todos, no nada más a la comunidad gay. Y por último, algo muy triste que vemos que es una constante no solamente en Estados Unidos, en nuestro país también. Cuando asesinan a Milk en 1978, estamos en el 2015, han pasado 37 años, ¿sí? ¿Realmente se hizo justicia con los asesinatos? Imagínense una persona que por asesinar a sangre fría a 2 personas nada más pasa en la cárcel 5 años. Claro, la justicia divina, ¿no? No podemos evitar mencionarla, porque finalmente regresa a San Francisco y a los 2 años se suicida. Pero 5 años es justo pasarlos en la cárcel por asesinar a 2 personas que realmente tenían un compromiso social muy importante y que además estuvieron permanentemente exponiendo su vida. ¿Hay justicia?
para los grupos vulnerables? No la hay. Todavía hasta la fecha en nuestro país ocurren crímenes a diario de grupos vulnerables y no podemos tener justicia. Y eso es muy frustrante para todos nosotros que nos dedicamos al ejercicio de la justicia. Vamos a pasar a las preguntas. Breves, por favor. Pues primero, el caso White se había pedido, sí marcó un precedente en la legislación de San Francisco, se marcó un precedente porque se estaba pidiendo pena de muerte, pero la defensa argumentó que estaba mal de sus avales, bla, bla, bla. Entonces no pudieron tener la pena de muerte, pero sí marcó como un precedente para poder disminuir las penas en ese caso. En el 2009, Obama le otorgó post-mortem, claro, a Harvey Milk, el bajo ciudadano americano, y en el 2009 también, el 9 de mayo, se conmemora en California el día de Harvey Milk. ¿Y qué más? Me gustó mucho la película, cómo utilizan el teatro, ¿no? De hecho, la estrategia política que él utiliza es el teatro callejero. Empieza a él exhibirse como teatro y entonces todo el mundo voltea y empieza a llamar la atención. Creo que eso es una como buena técnica de aprendizaje. Él es la primera alcalde de San Francisco, es la persona que lo encuentra muerto a él y a Dan White. Se llama Anne, pero no es la que lo apoya en su campaña, no me acuerdo del apellido, pero ahorita actualmente la señora es senadora por el Partido Demócrata y está aprobando bastantes leyes para los migrantes. Sí tienen fundamento todos los principios que exhiben en la película, tanto Anita Bright como Brick. Sí tienen fundamento y utilizan el fundamento divino, ¿no? Que, bueno, personalmente me dio mucha risa. Sí, por la moral, por Dios, porque la Biblia, pero creo que continuamos con ese tipo de pensamiento, no nada más en México, sino todavía en muchos otros países. Hoy en la tarde estaba escuchando, van a hacer elecciones en Reino Unido para primer ministro. David Cameron se va a volver a postular. Y hoy estaban teniendo una plática en la BBC, ¿no?, de Radio One, con los jóvenes acerca de los derechos lésbico, gay, transexual y bueno, LGBTG, y me dio mucha, como, no sé, curiosidad ver que Reino Unido es de los pioneros en materia de derechos civiles, y aún así se le sigue cuestionando y se le sigue pidiendo más, y me parece fabuloso que no dejen, sobre todo los jóvenes, ¿no?, atrás, no nada más de nuestro país, sino de todo el mundo, no dejen atrás las nuevas, ese ego, no es ego, ese encouragement, ese coraje, como fuerza que tienen por seguir exigiéndole que los respeten, que los incluyan. Habíamos hablado del tema de la familia con la película de Valiente, y creo que aquí también el mensaje es que la ley 6, bueno, si la ley 6 es para los niños, ¿no? El fundamento principal es que los niños, pobrecitos niños, ¿cómo los vamos a exhibir a los maestros perversos gays? Entonces, yo aquí creo que sí hemos evolucionado un poco acerca de eso. ¿Por qué? Porque ahorita los niños son los que nos educan a nosotros, o bueno, no a nosotros, no sé, a la mayoría, ¿no?, de los papás, las mamás. ¿Sí? El papá le dice, ay, mira, ese choto, ese X, ¿no?, X denominativo que le pueda decir el papá, y el niño le dice, oye papá, ¿por qué le dices así si es una familia monoparental? A ver, explícame qué es eso. Y yo quería preguntarle a la maestra Diana, ¿qué es pansexual? Eso no entendí. Me gustó ahorita que mencionó eso, que es conciencia, conocimiento y capacidad para tener, yo le cambiaría, en lugar de respeto es aceptación, creo yo, no sé. Y creo que ya.
Sí, creo que ya. Sobre todo lo que Hola, muy buenas tardes. Ingrid, gracias. Hola, muy buenas tardes. Lo que logré ver en la película en trazos muy sutiles es precisamente esa figura de la intimidad o la privacidad de la persona. ¿Hasta dónde? Y eso es lo que nosotros damos nuestro derecho a la privacidad por sentado. Pero ¿hasta dónde el operador del Estado o el Estado, como se quiera ver, puede revestir su maquinaria para poder intervenir en ese derecho que nosotros tenemos a nuestra privacidad? Entonces, o sea, ¿bajo qué justificación está actualmente en nuestro Estado o en cualquier otro país actuando los operadores del Estado para intervenir en regular nuestro derecho a la privacidad? Ese es nada más la pregunta que tengo para responder. Perdón, ¿podría referirse en la película al punto específico sobre...? Donde salen los dos, ¿no? James Franco Sí. y Champagne. Sí, los flashbacks donde están gracias. intimando. Ya, son todas. Entonces, ahora iniciamos al revés. Gracias, su nombre, perdón. Carlos. Gracias, Carlos, muy amable. A ver, Ingrid, muy interesante las aportaciones, lo agradezco profundamente. Ay, perdón que le interrumpa también. La película es bastante dirigida por Oliver Stone y el personaje le voy a interpretar antes, Robin Williams. Ajá, ya. Ok. Algunos puntos que me gustaría aclarar de lo que comentó. Primero, alcaldesa, no alcalde. Sé que presidente ente que preside es válido, pero primero tenemos que visibilizar la participación de la mujer en el rol político, y tan así que incluso la Real Academia de la Lengua Española, que hasta hoy todavía dice que femenino es débil, incluso ya aceptó presidenta, alcaldesa, jueza, precisamente por la necesidad de visibilizar. En el caso de los peritos. Peritas, bueno, la Corte Interamericana ya habla de perita. Todavía no llegamos a ese nivel en la RAE, pero la Corte Interamericana ya habla de perita. Entonces, empezamos a usarla, ¿no? ¿Cómo? No. La otra, fundamento divino, con todo el respeto que tengo por todas las religiones, creencias y cultos, no estoy de acuerdo con el concepto fundamento divino. La fe no se cuestiona, no está sujeta a argumentación, es una creencia sin cuestionamiento, por tanto no creo que sea un fundamento, creo que es una forma, un alegato, creo que es algo que en lo que podemos basar nuestras ideas, pero el concepto de fundamento, como no está sujeto a cuestionamiento, los fundamentos, por ejemplo, los jurídicos, que nosotros en México les consideramos como considerándose en una sentencia, son precisamente un análisis, y la fe no se analiza. Entonces, por ahí. LGBT, lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, me falta uno, transgénero, intersexual, queer, H, ¿vale? Este tema, por ejemplo, de niños y niñas me encantó. Hay un dibujo que circula por internet, precioso, es un niño, es una caricatura, es un niño que hace estos muñequitos que van en papel, ¿los han visto? Muñequitos y muñequitas que van de la mano, y le dice al papá: mira, papá, hice un dibujito, un recorte de lesbianas y gays. Y dice el papá: ¿y cuáles son? No, de lesbianas, gays y heterosexuales. Y dice: ¿cuáles son cuáles? Y él contesta: ¿importa? Entonces, sí, efectivamente, estamos afortunadamente empezando a convivir con escuelas más cercanas. El concepto de inclusivo, que fue una palabra importantísima de lo que comentó Irene, la inclusión. Estamos acercándonos a un concepto de aceptación en el que en una escuela vemos niños y niñas que vienen de familias homoparentales, desmoparentales, de triejas, niños y niñas con discapacidad, niños y niñas gays, ya a nivel secundaria, que es donde en la preadolescencia y adolescencia es donde descubrimos la orientación, niños y niñas transgénero, perdón. La transgenericidad se descubre a los 2-3 años, que es cuando sabemos si somos niña o niño, con independencia de la que será nuestra orientación sexual y del que es nuestro sexo biológico. Empezamos a convivir, vemos escuelas ahorita mucho Montessori, tienen niños y niñas Down, lo que es maravilloso porque tienen perfecta capacidad de convivir, comprender, entonces estamos conviviendo con esos espacios. Nos falta integrar a nuestra comunidad afrodescendiente, hace mucha falta, nos falta integrar a nuestras comunidades indígenas que siguen aisladas, para que de verdad hablemos de escuelas inclusivas, donde niños y niñas no vean diferencia. Y de verdad, vean a un niño y una niña que está en una escuela donde hay un niño y niña Down, y no le parece nada diferente, es su ambiente. Entonces aquí cuando empezamos a hablar de la diferencia, de la diversidad, ojo,
Hay tantos tipos de personas como personas. Eso significa que hay más de 7 billones de tipos de personas en el mundo, porque nadie es igual a nadie. Respeto y aceptación, honestamente, no lo comparto, porque yo no tengo por qué estar de acuerdo. Es decir, si hoy llega una persona y me dice Hitler fue el mejor ser humano del mundo, yo no tengo por qué estar de acuerdo, pero tengo que respetar su pensamiento. Ahora, que no puede pegar aquí pancartas nazis, no puede actuar en consecuencia, pero puede pensar lo que quiere y puede expresarse con libertad. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que de tolerancia tenemos el respeto, pero no tenemos que imponernos, simplemente tenemos que no afectar a otro ser humano. Yo con lo de la intimidad y privacidad, no sé, ¿quieres comentar otro? Sí. Pero también otras cosas. Sí, por supuesto. Gracias. Bueno, en cuanto al fundamento divino, Ingrid, que tú comentabas, yo me imagino que tiene que ver con algunos versículos que están incorporados en la Biblia. Bueno, pero finalmente no es un fundamento, sino son pasajes. La Biblia no es más que una obra de naturaleza literaria, tal vez así que no es lo mismo la Biblia judía que la Biblia católica, la Biblia ortodoxa, la de los testigos de Jehová, la de los cristianos, o sea, tiene diversas traducciones, no todos los libros forman parte de las distintas Biblias. Entonces, sí hay, yo en la Biblia católica, como he escrito precisamente de los derechos homosexuales, he encontrado diversos versículos que se refieren a la abominación, porque así se refiere la Biblia, de quienes cometen actos abominables, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y sí, ¿no? Y Sodoma y Gomorra, bueno, toda la historia, ¿no? Entonces, bueno, diríamos que hay una referencia de lo que se pretende que es Biblia, pero pues en realidad la Biblia es un documento literario, ¿no? Obviamente hay gente que sí considera que pues es escrito por Dios mediante sus profetas o lo que sea, ¿no? Pero finalmente no es propiamente un fundamento. Y bueno, lo relativo a que los niños nos educan, pues yo sí no estoy de acuerdo en eso. Todavía lo que en las familias se establece son patrones de conducta, de comportamiento que determinan a los hijos, ¿sí? Si tú vives en un ambiente de machismo, en un ambiente misógino, en un ambiente homofóbico, evidentemente que vas a tender a repetir ese tipo de conductas. Y además las escuelas tampoco ayudan, y lo digo con tristeza por el jardín de niños de aquí de Ciudad Universitaria, porque aquí está mi hijo y el otro día me dijo, Lero, eres niña, ¿no? Como si ser mujer fuera malo. No, bueno, nosotros somos feministas, casi no, a mí me pasó un infarto. Le dije, oye, a ver, permíteme, o sea, el hecho de ser mujer no es una cuestión indigna, ridícula, o lo que sea, ¿no? Y luego también sí se les fomenta los roles de género. A ver, las niñas van a jugar con la cocinita, y los niños van a ir a regar la parcelita que están cultivando. ¿Quién les dijo que las actividades de hombres y mujeres tienen que estar completamente divididas por razón de sexo? Pues eso es un absurdo, ¿no? Yo por eso, obviamente, sí le digo a mi hijo, bueno, las princesas les pueden gustar a los niños, así como los superhéroes a las niñas. No es una cuestión específica de que no, están sectorizados. Entonces sí tenemos un problema serio. Y tenemos que educar a los progenitores, ¿no? En principio a los progenitores, y más a las mujeres porque somos las que criamos a los hijos. Ahora, en particular con el derecho a la intimidad, yo no entendí propiamente la pregunta de Carlos. ¿En qué sentido va el derecho a la intimidad? O sea, técnicamente sería el derecho a yo llevar mi vida íntima como mejor convenga mientras respete las reglas que comenta aquí la Diana. Entonces, ¿hasta dónde
Por ejemplo, el Estado podría intervenir bajo cualquier argumento que se le pueda ocurrir para limitar ese derecho de intimidad. No te pueden limitar, y hay violaciones flagrantes, francamente, que te realizan diversas instituciones, no solamente gubernamentales, sino también privadas. Por ejemplo, en la Cruz Roja, cuando vas a donar sangre, suelen preguntarte si tienes una orientación, ¿qué orientación sexual tienes? Eso no les importa. ¿Y cuántas parejas sexuales tienen? Según ellos, con el argumento de a ver qué posibilidad tienes de haber contraído VIH. Yo cuando hice exámenes, por ejemplo, para entrar a trabajar a la PGR, te preguntaban cosas que no venían al caso, tales como ¿cuántas parejas sexuales ha tenido? Pues ¿qué le importan? ¿No? Si ha sido 1 o 10,000. Entonces, es en el ánimo, según ellos, de saber qué propensión tienes a tener enfermedades venéreas. Ellos que saben cómo te cuidas, cómo ejerces tu sexualidad. Entonces, a mí me parece que vulneran totalmente tus derechos a la intimidad. Y la orientación sexual no te la pueden preguntar, no tiene nada que ver ni el número de parejas sexuales que has tenido. Eso les vale gorro, perdón que lo diga de esa manera. Sí, para cerrar, bueno, primero coincidir, es verdad, obviamente todo lo que es la cultura de la discriminación inicia en lo que vemos en casa. Yo creo que nos referimos un poco, Irene y yo, a que empiezan a observar cosas distintas, niñas y niños, pero sí, definitivamente, estamos en una escuela donde me ponen a jugar con unas cosas porque soy niña u otras porque soy niño, bueno, poco vamos a avanzar. Pansexualidad es que soy capaz de vincularme erótica, afectiva o emocionalmente con una persona con independencia de su orientación sexual, preferencia sexual, identidad de género, es decir, que lo mismo puede gustarme una persona transexual que transgénero, no importa, yo me vinculo con la persona como tal. Y de bisexual es que solo me puedo vincular con una persona físicamente si tengo una intimidad, aunque no sea amor, que sea una intimidad, un nivel de intimidad que me permita conocer al ser humano, y eso puede ser heterosexual, bisexual o homosexual. Bueno, hablando de la sodomía, ojo que en Estados Unidos todavía hay estados que lo prohíben penalmente, no solo civilmente, sí que sigue siendo ilegal para algunos casos. ¿Por qué no se declaran las y los docentes de la Facultad de Derecho gays? Porque tenemos un ambiente terriblemente hostil, y además porque son también las y los docentes homofóbicos y homofóbicas, efectivamente. Coincidir con que la pregunta de cuál es tu orientación o preferencia sexual, la respuesta correcta es ¿qué rayos te importa? Porque no hay un solo acto público o privado de cualquier tipo que necesite esa información. Y cerrar con una frase que aprendí en ese mismo curso del que les hablaba, que me gusta mucho. Dijo Esteban, un chico colombiano defensor de derechos de las personas homosexuales, que no derechos homosexuales, sino conocido, derechos de las personas homosexuales, dijo: ¿cómo identificar un discurso homofóbico que pretende no serlo? 3 frases. 1. Yo no tengo nada en contra de los gays. 2.